Retomamos, retomamos lo que estábamos revisando acerca de la membrana celular. Sí, era lo último que nos faltaba para terminar de recordar, porque hoy tenemos que revisar justamente la parte de transporte. Un momentito. Ya. Entonces, habíamos visto de que la membrana es un mosaico fluido porque hay una bicapa de fosfolípidos. Y ustedes tienen que recordar que acá habían dos zonas, ¿cierto? Esta zona y esta zona X e Y se le conoce como la zona hidrofílica. ¿Y por qué razón le llaman la zona hidrofílica? Porque los fosfolípidos tenían dos zonas, una zona con carga y otra zona sin carga. Entonces, si yo tengo acá un fosfolípido, no olvidemos que un fosfolípido es un lípido compuesto. Y si es un lípido compuesto, acá presenta dos ácidos grasos y una cabecita de fósforo con nitrógeno. Anfipático, me dicen por acá. Sí, es correcto, anfipático es el nombre, ¿verdad, Yeli? Así, Lucero, polaria polar. Esta parte es polar. Polar quiere decir que tiene carga. Y esta región de las colitas es apolar, no presenta carga. Entonces, habíamos visto que todo lo que tenga carga tiene afinidad con el agua y por esa razón se le llama hidrofílica. Así es, Carlos. Hidrofílica significa que tiene afinidad por el agua. En cambio, esta zona, como no tiene carga, rechaza el agua, es hidrofóbica. Así es, Milagros. Entonces, esta región donde solo aparecen las cabecitas es hidrofílica. Y esta otra región donde también aparecen las cabecitas también es hidrofílica. Pero la del medio, que le pongo Z, ahí, ¿a quién encontramos? A los ácidos grasos, ¿cierto? Pero no solo encontramos a los ácidos grasos, también encontramos, ¿qué cosa encontramos ahí? También encontramos, chicos, esta molécula conocida como los esteroides. Ahí están los esteroides, mira. Los esteroides son las moléculas que encontramos en la bicapa de fosfolípidos. Esos son los esteroides. Eso de ahí se conoce como los esteroides. Ahí está. ¿Y cómo se llama esa zona? Toda esta zona donde están los ácidos grasos con los esteroides. Eso se llama zona hidrofóbica. Ajá, a eso se le conoce como la zona hidrofóbica. Hay una zona hidrofílica y hay una zona hidrofóbica. Son dos zonas importantes que ustedes deben ver. La parte X e Y hidrofílica y la parte Z hidrofóbica. ¿Y para qué servían los fosfolípidos, muchachos? ¿Se acuerdan o no? Algo determina en la membrana los fosfolípidos. No se olviden que los fosfolípidos son aquellos que determinan la fluidez. Sí, la membrana no tiene el estado sólido
ni tampoco tiene el estado líquido. No, muchachos, la membrana no es sólida ni líquida, pero sí podemos decir que es semifluida, como la pasta dental. Claro, la pasta dental tú puedes decir que es sólida, no, sí o no. ¿Puedes decir que es líquida? Tampoco. Pero sí puedo decir que es un intermedio, es semifluido. Ajá, esa es una propiedad que tiene la membrana. Semifluida. ¿Ya? ¿Qué más? También cuando vimos acá la determinación de la fluidez es por la presencia de un ácido graso saturado y otro insaturado. ¿Ya? Eso es por la fluidez. Luego tenemos a los esteroides. Los esteroides, ¿qué papel desempeñan los esteroides en la membrana? Los esteroides que nosotros estamos viendo por acá, ¿qué papel juegan en la membrana? Estabilizan, regulan la fluidez. Muy bien, muchachos. Así es. Los esteroides son los encargados de regular la fluidez. Y habían dos tipos de esteroides. Habían dos tipos de esteroides. Ellos son los encargados de regular la fluidez. Habían dos tipos. En la célula animal y en la célula vegetal son distintos, ¿no? Son diferentes la célula animal y vegetal. En la célula de tipo animal, ¿cuál es el esteroide que encontramos? El esteroide que encontramos en la célula animal, ¿quién es? El colesterol, correcto. El colesterol es el esteroide que regula la fluidez de la membrana en la célula animal. En cambio, en la célula vegetal, plantitas, no hay colesterol. No, hay otro esteroide que es parecido. ¿Cómo se llama ese esteroide parecido? Ergosterol. Muy bien, muchachos. Entonces encontramos colesterol y encontramos también ergosterol. Esos serían los dos lípidos que están presentes en la membrana celular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el último cuál es? El último vendría a ser las proteínas. Tengo que saber sobre estas proteínas embebidas. ¿Qué papel desempeñan las proteínas embebidas? ¿Cuál es su función de estas proteínas embebidas? ¿Para qué sirven esas proteínas embebidas? ¿Ah? ¿Tendrán alguna función, muchachos, estas proteínas embebidas o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá o no tendrá alguna función estas proteínas embebidas? Claro que sí. Sí tiene una función, claro. Por ejemplo, hay dos tipos de proteínas embebidas. Tenemos acá la proteína llamada proteína periférica. Ahí está, mira, la proteína periférica es una proteína que se encuentra en la membrana celular. Periférica. Es una proteína que está presente en la membrana celular. No está atravesando como esta otra proteína. ¿Cómo se llama ella? La que atraviesa a la bicapa. A ella se llama integral. Integral. Ahí está. Dos tipos de proteínas que nosotros encontramos en la membrana celular. La proteína periférica y la proteína integral. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros encontramos. Eso es lo que nosotros encontramos con respecto a este tipo de la célula animal y vegetal, ¿no? La proteína periférica, ¿para qué sirve, chicos?
La proteína periférica sirve para formar receptores. Ojo con eso, ¿ah? Sirve para formar receptores. ¿Entendido? Eso es lo que nosotros encontramos prácticamente dentro de lo que se conoce como la proteína periférica. Es un receptor, por ejemplo, de hormonas. Acá se pueden recibir las hormonas. Y como se reciben hormonas, se dice que la membrana transfiere información. ¿Qué pasó? ¿Se escucha? A ver, levantaron la mano todos. ¿Sí se escucha? Ay, ay, ay. Ay, como él levantó la mano todos. Ya. Ah, no se ve la pizarra. Sí, otra vez me veo como Gasparín. Es que el reflejo del sol, otra vez. Sí, pues ya. Vamos a pedirle a la señorita que lo baje ahorita salido a la tutora. Ah, la tutora dijo ver quiénes estaban atentos. Ah, ya, en tutoría. Allá. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, ahorita le bajamos el brillo. Chicos, la proteína periférica. Ahí está. Kate, un favor. ¿Puedes bajarle un poquito el brillo? Dicen los chicos. El reflejo. Ya, chicos, ahí le van a bajar el brillo. Chicos, la proteína periférica, no te vayas a olvidar que es una proteína que puede usarse como receptores. Ajá. Y de alguna forma, nosotros, es lo que nosotros encontramos acá, mira. ¿Sí? Y eso lo que nosotros de alguna u otra forma decimos que es una proteína de tipo periférica. ¿Ya? Básicamente las proteínas periféricas son las que van a tener receptores. ¿Sí? ¿Todo bien? Acá tenemos entonces receptores. Ya está. Esa es la función que tiene la proteína periférica. Pero aparte de eso, también algunas proteínas periféricas pueden ser enzimáticas. Ahí está, mira. Y si es enzimática, la proteína de la membrana va a tener función catalítica. Claro, va a tener función catalítica. Y ese es lo que hablamos de la proteína periférica. Puede servir como receptor o puede ser enzimática para poder hacer una reacción química, un catabolismo, un anabolismo. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá. La proteína periférica forma receptores hormonales o también forma o es una enzima también. Ya está, chicos. Esa es la proteína periférica. En cambio, la integral, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la integral? ¿Qué habíamos dicho de la integral? A ver, la integral tiene un huequito. ¿Y cómo se llama ese huequito que tiene? Tenía un nombre, ¿verdad? Era un poro por donde podría pasar el agua. Muy bien, Cristian. Esto se llama poro hidrófilo. Ahí está. Las proteínas integrales son transportadoras. ¿Ya? Vamos a poner acá. Las proteínas integrales son conocidas como transportadoras. Son conocidas como transportadoras. ¿Y cuántos tipos de transportadoras tenemos? ¿Cuántos tipos de transportadores tenemos? Ahí está, muy bien. Renzo dice canales. Excelente. Canales. Canales para el paso de iones. Canales iónicos. Y hay otras proteínas que se van a llamar permeasas. Sí, se le conoce también con el nombre de permeasas o
carriers. Hoy vamos a hablar justo de las permeasas o carriers. Sí, vamos a hablar de ellas. Y listo, muchachos, miren, eso es lo que nosotros conversamos. Entonces, ¿qué propiedades tiene la membrana aparte de ser semifluida? También la membrana es asimétrica y la membrana no deja pasar a cualquier molécula. Tiene una selectividad para ver quién pasa y quién no pasa. ¿Cómo se llama eso? Semipermeable. Muy bien, muchachos. Semipermeable. ¿Ya? Y en cuanto a su función, ¿cuál sería, chicos, la función que tiene la membrana celular? Primera función, la membrana transfiere información. Claro, como está formando receptores, la membrana puede transferir la información de la hormona. Una de las funciones puede ser transferir información. ¿Estamos de acuerdo? Así es, transferir información. Otra función, el transporte, ¿sí o no? Claro, porque la membrana permite quién atraviesa por la bicapa o quién atraviesa por canales, cualquiera de los dos. ¿Eso cómo se llama, muchachos? Si acá yo pongo transferir información, ¿qué ponemos por acá? Ponemos en este caso, se encarga del transporte celular. Y lo último es justamente que tiene actividad catalítica. La membrana también tiene actividad catalítica. ¿Qué significa que tenga actividad catalítica? Que como puede presentar enzimas, entonces las enzimas que están formando parte de las proteínas periféricas pueden hacer anabolismo o catabolismo, cualquiera de los dos. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí podemos ir a la parte de transporte. No sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda de lo que Profesor, se ha revisado por acá. profesor, disculpe, ¿podría explicar sobre los canales iónicos? Claro, el canal iónico es justamente una proteína integral que está con un poro hidrófilo o hidrofílico. Y por ahí puede pasar el sodio, por ejemplo, es un ion. El sodio, vamos a ver en el tema de transporte que el sodio pasa por canales. Otro ion que puede pasar por canales es el potasio. También puede pasar por canales iónicos y pasa por estos huequitos que contienen la capacidad de tener afinidad con el agua. O sea, un canal iónico, ¿qué cosa es un canal iónico? Es una proteína integral que tiene su poro hidrofílico, pero es exclusiva para un ion. Puede ser para el sodio, puede ser para el potasio, puede ser para el calcio. O sea, puede ser para cualquiera de los iones que se han estudiado en el tema de bioquímica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Estamos de profesor, acuerdo? gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud, muchachos, sobre esta parte? ¿Todo bien? Asimétrica, ¿por qué me dicen? Bueno, asimétrica es porque si tú cortas por esta parte, lo que está arriba no es igual a lo que está abajo. Y si yo lo corto en este punto, también no es igual lo que está a la, bueno, sería a su izquierda de su derecha. No, no sería igual. Esa es asimetría. O sea, por algún corte no podemos encontrar simetría. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora sí, ya con todo ello, podemos ahora recordar, o mejor dicho, hacer la parte de transporte. ¿Todo bien? ¿Se ha comprendido entonces? Sí, ¿verdad? Ya. Muy bien, muy bien. Entonces borramos esta parte para explicar lo de transporte.
Ya, muchachos. Bien, vamos a explicar entonces la parte de transporte. Sí, pero antes de ver transporte, vamos, en este caso, chicos, vamos a justamente dar algunos conceptos previos. ¿Ya? Hay algunos conceptos previos que nosotros debemos de manejar. Sí, prácticamente cuando uno habla de transporte, prácticamente, muchachos, tiene que ver bastante con el aspecto de la salud. Sí, de repente acá hay chicos que van a estudiar salud, ¿no es cierto? Entonces, miren, vamos a citar por aquí la membrana. Miren, esto de acá, esto que estoy graficando por acá, ¿qué vendría a ser? Si todo es la célula, ¿qué cosa vendría a ser lo que estoy representando por acá? Todo lo que yo estoy representando por acá, muchachos, esto vendría a ser la bicapa. Sí, vendría a ser la bicapa de fosfolípidos. Ya, todo esto se conoce como la bicapa de los fosfolípidos. Entonces, como nosotros habíamos dicho, la membrana celular, ¿qué cosa es? La membrana celular es un mosaico fluido. Y como la membrana celular es un mosaico fluido, entonces estamos encontrando, ¿qué cosa estamos encontrando? Estamos encontrando justamente una bicapa. Claro, ¿no? Esta es la bicapa de fosfolípidos y acá estarían los ácidos grasos. Obviamente dentro de ella también vamos a encontrar a los esteroides. Claro, pero lo que yo estoy graficando por acá solamente corresponde ¿a quién? Solamente corresponde a los fosfolípidos. ¿Ya? Lo que está graficado por acá solo corresponde a los llamados fosfolípidos, nada más. Eso es los fosfolípidos. Entonces, para entender transporte, primero el alumno tiene que saber qué cosa es gradiente. Gradiente, a ver, ¿qué cosa entienden ustedes por gradiente? Es algo que es un concepto químico, a ver. ¿Alguien tiene una idea de qué cosa es gradiente? ¿A qué se refiere la gradiente? ¿Qué cosa podemos comprender acerca de la gradiente? A ver, alguien por ahí que quiera participar, tenga una noción, una idea. No importa si nos equivocamos, ¿ah? Pero ¿qué cosa es gradiente? ¿A qué se le llama gradiente? A concentración. Ajá, eso se llama gradiente. Sí, algunos me han puesto concentración de una sustancia, propiedades eléctricas y químicas de la membrana, gradual, nivel. Gradiente, chicos, en términos químicos, significa concentración. ¿Estamos? Eso es gradiente. De una sustancia, lógico, ¿no? Es concentración de una sustancia. Supongamos que yo tengo acá una membrana y acá tengo, por decir, ocho solutos disueltos en agua. 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15 solutos. Y acá solamente tengo 3. Entonces, ¿dónde hay mayor gradiente? ¿En A o en B? ¿Dónde está más concentrada la sustancia? En A. Exacto, muy bien, muchacho. Y hay una ley química que dice lo siguiente, ¿ah? ¿Qué cosa dice la ley de la gradiente? La ley de gradientes dice lo siguiente. Todo soluto se mueve, todo soluto se mueve de zonas
de alta concentración o mayor gradiente, ¿hacia dónde? A zonas de baja concentración. Eso es lo que nosotros encontramos con respecto a gradiente. ¿Ya? Ojo, primero que estamos definiendo qué cosa es gradiente. Gradiente es concentración de una determinada molécula disuelta en el agua. Si yo, por ejemplo, tengo una taza de agua y le he agregado 6 cucharadas de azúcar, entonces hay una gran concentración de azúcar. Esa solución está muy concentrada. En cambio, si le he agregado apenitas una pizca de azúcar, unos granitos de azúcar, entonces es una solución con poca concentración, con poca gradiente. Gradiente es concentración. ¿Y qué dice la ley de la gradiente? Que todo soluto se mueve de mayor a menor concentración, sin gasto de energía. Esto no va a gastar energía, ¿ya? No gasta energía. Eso se llama la ley de gradiente. Entonces, cuando vemos la parte de transporte, cuando vemos acá la parte de transporte, esto que tiene que ver con el transporte celular, ¿qué cosa es lo que vamos a decir respecto al transporte celular? ¿Qué cosa es lo que vamos a mencionar? Muchachos, ¿qué es lo que vamos a mencionar respecto al transporte celular? ¿Qué es lo que decimos nosotros respecto al transporte celular? ¿Qué se menciona, muchachos, acá? Bueno, se menciona lo siguiente. Se menciona lo siguiente. En el transporte celular, ¿qué es lo que nosotros podríamos indicar? Que hay un transporte llamado pasivo. Así se le conoce, mira. El transporte se va a llamar pasivo. ¿Y por qué crees que se le llama transporte pasivo? A ver, ¿tienes idea más o menos de por qué se le ha dado el nombre de transporte pasivo? ¿Alguna idea, muchacho, de por qué se le llama transporte pasivo? ¿Va a favor de la gradiente? ¿Cuál es la razón? Ahí está, es débil, dicen por acá. No gasta energía, no gasta ATP. Muy bien, Carlos y Angeli. Sí, por ahí también al interno me han contestado. No gasta ATP, no gasta adenosina trifosfato. ¿Y por qué no gasta ATP? ¿Sabes por qué no gasta ATP? No gasta ATP porque el movimiento del soluto se encuentra a favor de la gradiente. El movimiento del soluto, ¿qué cosa es el soluto? El soluto es la molécula que está disuelta. El movimiento del soluto está a favor de la gradiente. Eso significa el transporte pasivo. El movimiento del soluto se encuentra a favor de la gradiente, chicos. Ahí está. Está a favor de la gradiente. ¿Y qué cosa quiere decir a favor de la gradiente? La hemos explicado, ¿ah? ¿Qué significa que el movimiento está a favor de la gradiente? ¿Qué significa? Que se mueve de zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Eso significa, muchachos. ¿Estamos claros con eso? Es una ley, ¿ah? Es una ley de la gradiente. Es una ley de mayor a menor. Es una ley de gradiente el que se muevan de mayor concentración a menor concentración. Es como, por ejemplo, acá, mira, tenemos una puerta donde se cierra a las 8, nadie más entra. Pero ¿qué pasa si de repente acá el amigo que cuida la puerta, el amigo Henry, a las 8 de la mañana cierra la puerta?
Pero del otro lado vienen corriendo 40 chicos ahí. No, todavía recién son las 8. Falto yo y están empujando la puerta. Mira, del otro lado hay 40 personas empujando la puerta. Y solamente tenemos acá a nuestro amigo Henry empujando de un lado. Por ley, ¿hacia dónde se mueven las personas? Se mueven de donde hay más personas a donde hay menos. Claro, así es. Henry sale volando, ¿no? Obviamente, por ley, muchacho, los 40 chicos van a empujar con fuerza y Henry va a salir volando y los chicos van a entrar. ¿Sí o no? Eso es por ley. Eso es por ley. Es más o menos lo que va a pasar acá. ¿Ya? Entonces, hay un tipo de transporte en la cual nosotros encontramos que el gas más abundante afuera de la célula, ¿quién es el gas más abundante afuera de la célula? El gas más abundante afuera de la célula es el oxígeno. Miren, adentro también hay oxígeno, pero hay poquito oxígeno, hay poco oxígeno. Y si afuera hay más oxígeno que adentro, entonces, ¿qué hace el oxígeno? ¿Ah? ¿Qué hace el oxígeno? El oxígeno entra, entra el oxígeno. Ahí está, entra el oxígeno. ¿Entendido? El gas más abundante afuera es el oxígeno, adentro hay poco, entra. Más bien tenemos otro gas que es abundante adentro. ¿Cómo se llama este otro gas? Pero que ahora es abundante adentro de la célula. Mire, es abundante adentro. Afuera hay poquito de ese gas. Hay poco. Entonces, ¿quién es ese gas? Es el CO2. Y si el CO2 es más abundante adentro con respecto a afuera, ¿qué hace el CO2? El CO2, chicos, ¿qué hará? ¿Qué hará el CO2? El CO2 sale, sale, ahí está. Y eso es un tipo de transporte. Su nombre es el transporte pasivo. ¿Pero qué nombre le han puesto? El nombre que le han puesto, porque hay dos tipos de transporte pasivo, ¿qué nombre le han puesto a este transporte pasivo? A este transporte pasivo, muchachos, se le llama difusión simple. A esto se le conoce con el nombre de la difusión simple. ¿Cuándo decimos que el transporte pasivo se da por difusión simple? Ocurre cuando el soluto atraviesa la bicapa. Ocurre cuando el soluto, ¿qué hace el soluto? Ocurre cuando el soluto atraviesa, ¿qué cosa atraviesa, chicos? El soluto atraviesa la bicapa. Cuando el soluto atraviesa la bicapa de fosfolípidos, entonces a eso se le llama difusión simple. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? En cambio, hay otro transporte pasivo en la cual no es que atraviesa la bicapa. Oh, no, 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 no. ¿Te acuerdas cuál es el catión que más abunda afuera? ¿Cuál era el catión que vimos en Sodio, elementos que abundaba afuera? Por ahí lo dijeron. ¿Quién es? Por ahí lo escuché. ¿Cuál es el catión? sodio, El sodio. Muy bien, correcto. El sodio es abundante siempre afuera. O sea, profesor, siempre va a haber más sodio afuera. Siempre, muchachos, siempre tiene que haber más sodio afuera que adentro de la célula. O sea, profe, adentro también hay sodio. Claro que sí. Adentro también hay sodio, pero hay poco sodio. Hay poquito sodio. Entonces, ¿qué hará el sodio? Si es abundante afuera con respecto a adentro, ¿qué hará el sodio? El sodio ingresa. Claro, el sodio ingresa, mira.
Ahí está el sodio, va a ingresar. Va a ingresar porque hay mayor concentración afuera con respecto a adentro. El sodio ingresa. ¿Cierto o no? Eso es lo que va a pasar. ¿Y quién es el catión más abundante adentro? Ya no afuera ahora. ¿Quién es? Potasio. El potasio. Excelente. Si el sodio es abundante afuera, quien es abundante adentro es el potasio. Entonces, el ion potasio es abundante. El ion potasio, chicos, es abundante, pero él abunda adentro. Acá tenemos al potasio. Esto representa el potasio. Hay más átomos de potasio adentro con respecto a afuera. Y si hay más potasios adentro con respecto a afuera, entonces, ¿qué decimos? Si hay más potasio adentro con respecto a afuera, ¿qué hace el potasio? No, acá no es bomba, cuidado. Sale, acá no es bomba, sale. Sale el potasio y chicos, está yendo a favor de la gradiente. ¿Sí? Dime, ¿a ellos dos se le puede llamar transporte pasivo? A ellos dos, ¿se les puede llamar transporte pasivo, sí o no? Y si es sí, ¿por qué? A ver, ¿se le puede llamar transporte pasivo a lo que he dibujado por allá? ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué dicen? Así es, sí, porque va a favor de la gradiente. Esa es la respuesta. Muy bien. Sí, porque usted ha dicho, profe, que el transporte pasivo es cuando se mueven de mayor a menor. Y usted acá ha graficado que se mueven de mayor a menor, de mayor a menor. Acá también, de mayor a menor, de mayor a menor. Sí es transporte pasivo, pero ya no es difusión simple. ¿Por qué no? Porque el soluto no está atravesando la bicapa, está usando las proteínas integrales que tienen canales iónicos. Ah, entonces si no es difusión simple, ¿cómo se llama entonces a la otra difusión? Esta otra difusión, muchachos, ¿cómo se le va a llamar? Se le llama difusión facilitada. ¿Cuándo ocurre la difusión facilitada? La difusión facilitada, jóvenes, ocurre cuando la difusión facilitada ocurre cuando ya el soluto, ¿por dónde atraviesa el soluto? Por una proteína transportadora. Ya cuando el soluto utiliza proteínas transportadoras. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entonces entre la difusión simple y la difusión facilitada? Todos estamos entendiendo lo que estoy haciendo en la pizarra. A ver, confirmen, si no pregunten, chicos. Estos dos transportes tienen que tenerlo en cuenta para los exámenes. ¿Todo bien? Ya está. Entonces, a ver, repaso, dice Renzo, ya, repasamos, a ver, repasamos. ¿Qué cosa hemos definido primero? Hemos definido primero lo que es gradiente. Primero hemos definido lo que es gradiente. ¿Qué cosa es gradiente? Gradiente es concentración. Eso es gradiente. ¿Y qué nos dice la química? La química nos dice que hay una ley, la famosa ley de las gradientes. ¿Y qué dice esa ley de las gradientes? ¿Qué cosa dice la ley de la gradiente? Que todo soluto se mueve desde zonas donde hay más concentración hasta zonas donde hay menos concentración.
sin gasto de energía. Eso es lo que nos dice la ley de la gradiente. ¿Todos de acuerdo? Ya, dos ideas, ¿ah? Primero, ¿qué es gradiente? Gradiente es cantidad, concentración de un determinado soluto. Segunda idea, ley de la gradiente. ¿Qué dice la ley de la gradiente? Que todo soluto se mueve de zonas de mayor a menor concentración sin gastar energía. ¿Sí? ¿Tienes esas dos ideas? Todos. Perfecto. Si tenemos esa idea, ahora vamos acá. ¿Qué cosa es el transporte pasivo? El transporte pasivo es aquel tipo de transporte donde el soluto está a favor de la ley. O sea, el soluto se va a mover de mayor a menor concentración. ¿Por qué? Porque el transporte pasivo no gasta energía, no gasta ATP y el movimiento está a favor de la gradiente. De zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Eso se llama difusión simple, muchacho. ¿Lo tienes? ¿Sí? Todos estamos de acuerdo con lo que es la difusión simple, o perdón, con lo que es transporte pasivo, de mayor a menor. Ahora, ¿cuántos tipos de transporte pasivo hay? Dos. Hay dos tipos de transporte pasivo. Los que atraviesan por la bicapa y los que van por proteínas. ¿Entendido? Claro, los que atraviesan por la bicapa y los que atraviesan las proteínas. Entonces tenemos por acá dos tipos, muchachos, dos tipos de transporte pasivo. ¿Cómo se llama a los que atraviesan la bicapa? A los que atraviesan la bicapa, ¿cómo se les conoce? A los que atraviesan la bicapa se les conoce como difusión simple. Así se le conoce, chicos. Difusión simple. ¿Y cómo se llama a los que van por proteínas transportadoras? Se le llama difusión facilitada. Nada más, esa es la diferencia. Y profe, ¿quiénes van por difusión simple? Eso te pueden preguntar en el examen. ¿Quiénes van por difusión simple? Eso preguntan en los exámenes. ¿Quiénes pueden atravesar la bicapa sin ningún problema y no requieren, muchachos? ¿Qué cosa es lo que no requieren? No requieren proteínas transportadoras. ¿Quiénes son? El oxígeno, el CO2, ¿ya? ¿Quién más? La urea. La urea también es un desecho, ¿ah? La urea es un desecho que se produce en la célula. Y cuando la célula tiene demasiada urea con respecto al exterior de ella, ¿qué hace la célula? La célula desecha la urea, bota la urea. La urea sale por difusión simple. Así es, sale por difusión simple. ¿Estamos? ¿Quién más? Aparte de la urea, el CO2, el oxígeno, también lo hace el etanol, el alcohol de las bebidas. Sí, atraviesa la bicapa sin ningún problema. ¿Ya? ¿Y cuál es otro? También otro serían los ácidos grasos. Ácidos grasos. ¿Quién más? Los esteroides. Los ácidos grasos, chicos, y también los esteroides. Ellos entonces, ¿qué hacen? Todos ellos realizan la difusión simple. Todos ellos hacen difusión simple. Pero hay uno que no es un soluto. Hay uno que no es soluto y atraviesa la bicapa sin problemas. ¿Quién es esa molécula que no es soluto? A ver, si no es soluto, ¿qué sería, muchachos?
si no es soluto, ¿qué sería? Solvente, muy bien. ¿Y a qué solvente nos estamos refiriendo? Al agua. Ahí está, mira. El agua, chicos, el agua es un solvente y cuando nosotros hablamos del agua, el agua, ¿cómo se va a mover? El agua se mueve de donde haya más cantidad a donde haya menos cantidad. Esto es lo que se conoce con respecto al agua. El agua se dirige de zonas donde hay más cantidad a zonas donde hay menos cantidad. Es por eso que el paso del agua tiene un nombre especial. Sí, por ahí ya lo mencionaron algunos chicos en el chat. ¿Cómo se llama el paso del agua a través de la membrana? Como él no es soluto, él es solvente. Entonces, el paso del agua se va a conocer con el nombre de ósmosis. ¿Ya? No te olvides ese dato, ¿ah? Ese datito es importante. La ósmosis es el paso del agua por una bicapa lipídica. La ósmosis es el paso del agua por una membrana lipídica. A esto se le conoce como el paso. La ósmosis es el paso del agua por una membrana. Cuando el agua pasa por una membrana, a ello se le conoce con el nombre de ósmosis. ¿Ya? Eso se llama ósmosis. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y la difusión facilitada, quiénes lo hacen? Lo hacen iones, porque nosotros vimos que habían dos tipos de proteínas integrales. Una de esas proteínas integrales se llama canales iónicos. Y para saber quiénes se mueven por canales iónicos, para saber, chicos, quiénes se mueven por canales iónicos, la pregunta sería, ¿cuál es el que más abunda adentro y cuál es el que abunda más afuera? Eso lo tienes que recordar de bioelementos. Y yo te había dicho que hay una manera práctica de recordar quién es el que abunda adentro y quién es el que abunda afuera. Si yo tengo el sodio, como su símbolo es Na, la letra A, ¿qué me va a hacer recordar? Que él es abundante afuera. ¿Sí o no? Así es, muy bien, Milagro. En cambio, ¿qué digo el potasio? El potasio me va a indicar, ¿dónde va a indicar? Me indica que esto de aquí es abundante, ¿dónde? Adentro. Claro, entonces, afuera el sodio y dentro el potasio. Claro, entonces, eso es lo que encontramos nosotros acá. Pero hay un combustible que la célula necesita. ¿Cuál es ese combustible que la célula necesita, muchachos? Hay un combustible. ¿Cómo se llama el combustible que la célula necesita? A ver, el combustible que la célula necesita. Todas las células necesitan de ese combustible, ¿ah? ¿Cómo se llama, chicos, el combustible que la célula necesita? ¿Cómo se le conoce al combustible que la célula necesita? Glucosa, excelente. Claro, la glucosa está más concentrada acá en la sangre. ¿Y quién está transportando esta glucosa? Esta glucosa lo está transportando. ¿Quién lo está transportando? Un vaso sanguíneo llamado capilar.
Este vaso sanguíneo se llama capilar. Y como la glucosa está muy concentrado afuera, ella va a tener que entrar. Pero la pregunta es, chicos, ¿entrará por la bicapa? ¿Entrará por la bicapa? ¿Sí? ¿Hará difusión simple? No, no puede. No puede hacer difusión simple. Ya sé, otra opción. ¿Hará difusión facilitada? ¿Entrará por canales? No puede. Por canales no puede. Pero sí puede hacer difusión facilitada por una proteína que se llama carriers. ¿Y qué se sabe de la carriers? ¿Qué se sabe, muchachos, acerca de la proteína llamada carrier? ¿Qué se sabe? Se sabe que esta proteína, chicos, tiene la capacidad de cambiar su forma. Vamos a ver si te puedo mostrar un videíto donde se pueda ver esto, ¿ya? Sí, hay un video de menos de 3 minutos que se ve cómo actúa la permeasa. ¿Qué hace la permeasa? La permeasa o carriers. ¿Qué hace la permeasa o carrier? Recibe a la glucosa y cuando recibe a la glucosa, ¿qué cosa es lo que hace, chicos, cuando recibe a la glucosa? Cuando recibe a la glucosa, la permeasa cambia su forma y la deja entrar. Entonces, esto también sería una difusión facilitada, pero no le puedo llamar por canales iónicos. No. Esta difusión facilitada está dándose por permeasas o conocida con qué nombre? Carriers. Sí, también se le puede llamar carriers. A esta proteína se le llama permeasa o también se le puede conocer con el nombre de carriers. En cambio, las que están acá, ¿cómo le hemos llamado a las que están acá? A las que están acá las hemos llamado canales iónicos. A estos, chicos, se le conoce como los canales iónicos. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos, nosotros en la membrana celular. Permeasas y canales iónicos como proteínas integrales. Pregunta, chicos. ¿Sí? ¿Se comprendió sobre esta parte de los transportes? Todo es transporte pasivo, ¿ah? Todo lo que estoy explicando es solo transporte pasivo. ¿Por qué? Porque reúne el requisito de estar moviéndose a favor de la gradiente, de mayor a menor concentración, ¿sí? Sin gasto de energía. A ver, ¿todo bien entonces? ¿Se comprendió sobre el transporte pasivo? ¿Todo bien? ¿Seguros? Sí, todo bien, se comprendió acerca del transporte pasivo. Mira que el transporte pasivo es justamente lo que nosotros estamos viendo como parte del transporte en lo que se conoce prácticamente como carriers, permeasas, ¿no? Esas son las carriers o permeasas, ¿sí? Esas son las carriers o permeasas. Ese es transporte pasivo. Un alumno, ¿sabe lo que me preguntó? Muy interesante su pregunta. Me dijo, profe, usted está diciendo que el sodio siempre tiene que ser abundante afuera y que el potasio siempre tiene que ser abundante adentro. ¿Y qué pasa si por alguna razón cambia? O sea, ¿qué pasaría si por alguna razón el sodio se hace más abundante, pero ahora se hace más abundante adentro? Y el potasio se hace más abundante afuera. ¿Qué pasaría? Muy sencillo, muchachos. Nos enfermamos. Nos enfermamos.
Si tu sodio se hace más abundante adentro, te enfermas. Puedes tener un proceso digestivo, por ejemplo, como una enfermedad que es la tifoidea, el cólera, la disentería, y la persona empieza a perder bastante líquido, vomita, empieza a tener cuadros diarreicos, o sea, una deshidratación. No puede cambiar la concentración para nosotros garantizar lo que vimos en característica de los seres vivos. Homeostasis, no debe cambiar, no debe. Pero por eso aparece algo nuevo. ¿Por qué? Porque mira, ¿te has puesto a pensar qué pasaría si el potasio solo se dedica a salir? A ver, ponte a pensar que el potasio sale, sale, sigue saliendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el potasio solamente sale, 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 sale? Claro, se va a hacer poco adentro y se va a hacer más afuera. Y nosotros hemos dicho, perdón, nosotros hemos dicho que eso no debe pasar. Igual con el sodio, si solo se dedica a entrar, a entrar, a entrar, ¿qué va a pasar? El sodio se hace poco afuera y se hace más adentro. No debe pasar eso. Es por ello que existe un transporte activo para regular esos iones. ¿Ya? Pero antes de eso voy a borrar esta parte. Si primera vez lo escuchas sobre gradiente, tómale fotito. ¿Ya? Gradiente es concentración. Y la ley nos dice que todo soluto se mueve de mayor a menor. ¿Ya? Tómale una captura ahí para que en este caso veamos la siguiente. Ya está. Muy bien, Rose. Gracias, gracias ahí los chicos que están compartiendo. Vamos a ver ahora el otro transporte. ¿Ya? El otro transporte, ¿cómo se denomina al otro transporte, chicos? Este otro transporte se va a denominar el llamado transporte activo. Sí. Ahora, ¿por qué crees que se le llama activo? Lógico, ¿no? Claro, profe, si el pasivo se llamaba así porque no gasta ATP, entonces entiendo que el transporte activo se llama así porque gasta ATP, gasta adenosina trifosfato, ¿sí o no? ¿Y por qué gasta ATP? ¿Por qué este transporte sí gasta ATP? Porque el movimiento del soluto, el movimiento del soluto, ¿cómo es? ¿Cómo es ahora el movimiento del soluto, muchachitos? El movimiento del soluto está en contra de la gradiente. ¿Y qué significa estar en contra de la gradiente? ¿Ah? ¿Qué cosa significa estar en contra de la gradiente? Ah, claro, que Depender a ahora mayor. se mueva de menor a mayor concentración. Exacto, muchacho. Eso es lo que tú tienes que tener en cuenta. Ahora ocurre lo inverso. Sí, ahora se va a mover el soluto de zonas de menor a zonas de mayor concentración. Es así como aparece este nuevo transporte a la cual se le llama el transporte activo. ¿Ya? A esto se le va a conocer con el nombre del transporte activo. Sí, el transporte activo va en contra de la gradiente. Entonces ponemos acá, ¿qué significa en contra de la gradiente? De menos a más. Eso se llama transporte activo. A esto se le conoce, chicos, como transporte activo, de menos a más. ¿Estamos de acuerdo? De menor concentración a mayor concentración. Eso se llama transporte activo. De una zona de menor a una zona de mayor concentración. Sin o con gasto de ATP.
con gasto de energía. ¿Estamos de acuerdo? Con gasto de energía. Esto es lo que llamamos transporte activo. Ese es el transporte activo, de menor a mayor concentración. ¿Ya? Solamente hay uno que se le llama bomba. Para el examen de admisión debes manejar este transporte activo que se llama bomba. Sí, esto se llama la bomba de sodio y potasio. Entonces muchos chicos se confunden. Profesor, pero ya hemos hablado del sodio y el potasio. ¿Acaso muchachos, acaso el sodio y el potasio no se mueven por transporte pasivo? Es lo que me dijo un alumno. No es que se mueven por transporte pasivo, sí, pero ¿qué habíamos dicho? ¿Te acuerdas lo que habíamos dicho? Habíamos dicho que si el sodio solamente se dedica a entrar, a entrar, a entrar, a entrar, ¿qué va a pasar? Acá se hace poco. ¿Y acá qué se hace? Más. No debe pasar eso. ¿Quién evita que pase eso? La bomba. La bomba regula. ¿Y qué hace la bomba para regular? La bomba saca 3 sodios. Mira, muchacho, la bomba está sacando 3 sodios. Y ese movimiento que hace lo está realizando en contra de la gradiente. Claro, de menos a más. Saca, ¿qué saca? Vamos a poner acá, saca 3 sodios. Saca 3 sodios. Saca 3 sodios. ¿Y qué hace más bien el potasio? El potasio ahora entra, ¿sí? Si saca 3 sodios, acá muchachos, si saca 3 sodios, 3 sodios se van a sacar. Ahora tú imagínate con el potasio. ¿Qué hace el potasio? El potasio sale por transporte pasivo. Pero si solo se dedica a salir, se va a hacer menos. Entonces, ¿qué hace la bomba? Mete potasio. Mete potasio. Introduce potasio. ¿Cuántos potasios va a introducir? Va a introducir, ¿cuántos potasios? Introduce, en este caso, muchachitos, 2 potasios, moviéndose en contra de la gradiente. 2 potasios. Y esto se está moviendo en contra de la gradiente. O sea, muchachos, acá estamos viendo que el transporte es activo. Esa es la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio mete potasio y saca sodio. ¿En qué cantidad? Saca 3 sodios y mete 2 potasios. Pero ¿por qué le pusieron bomba? ¿Sabes por qué le pusieron bomba? Porque hace estallar a la molécula de ATP. Este ATP se rompe. ¿Y cómo se llama al proceso de romper al ATP? ¿Cómo se le llama, muchachos, al proceso de romper al ATP? A eso se le llama hidrólisis. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa puedo decir? ¿Qué cosa puedo decir acerca de la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio es una proteína que rompe al ATP. ¿Y qué significa romper? Hidrolizar. ¿Ya? Cuando nosotros decimos romper, significa hidrolizar. Se va a hidrolizar el ATP, que sería lo mismo decir que se va a romper. ¿Ya? Cuando yo digo que se va a romper, quiere decir que se va a hidrolizar. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es la bomba de sodio y potasio? ¿Qué cosa sería la bomba de sodio y potasio? La bomba de sodio y potasio es una proteína, chicos, que hidroliza al ATP. ¿Qué significa que hidroliza al ATP?
Hidrolizar al ATP, ¿qué significa? Romper. Y cuando el ATP se rompe, ¿qué hace cuando el ATP se rompe? Cuando el ATP se rompe, entonces se libera energía. Ajá. Proteína que hidroliza al ATP. Primero, ¿qué hace? Primero saca 3 sodios. Primero saca 3 sodios. Segundo, ¿qué hace en segundo lugar? Introduce 2 potasios. Eso sería lo que hace la bomba de sodio y potasio. ¿Está claro, muchachos? A ver, preguntas por ahí sobre la bomba de sodio y potasio, que es un transporte activo. A ver, ¿alguna pregunta sobre la bomba de sodio y potasio? Entonces, profesor, la bomba solo regula, ¿no? Sí, la bomba regula la concentración de los iones, pero no es la única función que tiene la bomba. La bomba también está generando electricidad. Sí, por ejemplo, nuestro corazón. En estos momentos, nuestro corazón está generando electricidad. Hay una célula especial del corazón que se llama marcapaso, y esa célula del corazón que se llama marcapaso, ella está generando corriente. No estamos conectados como un ventilador o como un motor, pero tenemos ese motorcito en el corazón que solo se genera su corriente. ¿Y cómo se genera su corriente? Con la bomba de sodio y potasio. Él es un generador de corriente. ¿Y qué otro órgano funciona con corriente? El cerebro. Mientras estás sentado escuchando esta clase en tu laptop, en tu PC, estás procesando la información y estás enviando corriente. Sí. Y al enviar corriente, muchachos, estamos viendo justo cuando uno envía corriente, estamos viendo precisamente que cuando uno envía corriente, va a garantizar el funcionamiento neuronal. Eso es lo que hace. ¿Cómo fue descubierto? Obviamente cuando se hizo análisis de células, se vio que las células tenían capacidad de generar corriente. O sea, ¿cómo se detectó? Dando corriente y las células responden a la corriente. O sea, nuestro cuerpo responde a la corriente. Y es por eso que una luciérnaga puede emitir luz. O es por eso también que una anguila puede liberar una descarga eléctrica tan potente. ¿Te das cuenta, muchacho? Claro que sí. O sea que nosotros podemos formar una alta intensidad de corriente. O de lo contrario, podríamos también indicar no solo una alta intensidad de corriente, sino que hay un motorcito, un generador, ¿sí? Cuando ese generador falle, chicos, se va a producir una patología que se llama paro cardíaco. O sea, un paro cardíaco es que esta célula que era del corazón dejó de usar su bomba de sodio y potasio, dejó de emitir corriente y lamentablemente ha sufrido una parálisis, paro cardíaco. Sí. Y por eso que en esos casos se entrega corriente, ¿sí o no? Hay unas planchitas que le llaman resucitadores o también le llaman desfibrilador y emite descargas eléctricas para hacer que la bomba otra vez vuelva a funcionar. O sea, la bomba de sodio y potasio hay que entenderlo de esa manera, es un generador de corriente, ¿no es cierto? Y ese generador de corriente es autónomo. Ni siquiera estoy pensando para que mi corazón pueda contraerse. No es como este músculo que yo lo ordeno, contráete, relájate, contráete, relájate, contráete, relájate. Yo lo estoy ordenando. Pero el corazón no necesita ordenarle, el corazón todo el tiempo lo está haciendo sin necesidad de conciencia, de forma involuntaria. ¿Te das cuenta? Es un
órgano fascinante, ¿no? Que funcione esta bomba de sodio y potasio. ¿Ya, muchacho? Muy bien. Y el último, transporte activo, se llama transporte en masa. El transporte en masa, muchachos, en masa, ¿a qué le llaman el transporte en masa? Le dicen en masa cuando se va a transportar macromoléculas. Esto es para macromoléculas o partículas demasiado grandes. ¿Ya? El transporte en masa, ¿para qué sería entonces? El transporte en masa es para macromoléculas. Sí, el transporte en masa sería para macromoléculas. Macromoléculas. Ahí está, para macromoléculas. Para macromoléculas o partículas muy grandes. Para macromoléculas o partículas muy grandes. ¿Ya? Así sería entonces el transporte masivo o transporte en masa. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el transporte masivo, transporte en masa. ¿Cuántos tipos de transporte masivo hay? Mira, vamos a encontrar dos. ¿Qué pasaría si esto es un glóbulo blanco y ha detectado una bacteria? Entonces, nuestro glóbulo blanco, ¿qué hace? Forma como una especie de mano con la membrana. Y mira, muchachos, forma como una especie de mano y lo hace entrar. Cuando entra un material que es demasiado grande a la célula, ¿cómo se va a llamar a esa entrada del material muy grande? Se le llama endocitosis. ¿Ya? Me dicen, profesor, ¿pero cuánto tiempo la persona que se le para el corazón puede reaccionar con esas planchas? Bueno, si en 5 minutos no reacciona, ya la persona ha fallecido, ¿no? Si en 5 minutos no se reanima su corazón, lamentablemente perdió la vida. Sí, ¿no? Chicos, cuando entra esto, ¿cómo se le va a llamar? A la entrada de material, ¿cómo le vamos a llamar? Se le llama endocitosis. ¿Ya? ¿Qué cosa es endocitosis? Cuando entra un material demasiado grande a la célula. Eso se llama endocitosis, material muy grande. ¿Ya? Ingreso. Voy a poner acá, ¿qué es endocitosis? Endocitosis es ingreso. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Pero puede ser que entre algo sólido o líquido. Claro, puede ser que la célula esté haciendo entrar o algo sólido o algo líquido. ¿Cómo se llama si está entrando algo sólido? Si está entrando algo sólido, ¿cómo se le va a llamar? Si está entrando algo sólido, se le va a conocer, chicos, con el nombre de fagocitosis. Se le conoce con el nombre de la fagocitosis. ¿Qué cosa es la fagocitosis entonces? La fagocitosis es el proceso por el cual una célula está ingresando un material sólido en su interior. En cambio, si entra un material líquido, por ejemplo, le van a inyectar suero a la persona, si entra un material líquido, ¿cómo se le va a llamar a esto? Ah, ya, si entra un material líquido, se le conoce, chicos, con el nombre de pinocitosis. Fagocitosis y pinocitosis son ingreso de material, solo que el primero es material sólido y el segundo es material líquido, ¿ya? Pero así como entra, la célula también puede sacar, claro, así como entra material, la célula puede también sacar material que ha producido, ¿cierto o no? Claro, la célula también puede sacar material que ha producido. ¿Cómo se llama si saca material que ha producido?
Ya no se llama endo. Ahora, ¿cómo le llamaríamos? A ver, si el material sale, si la Exo. partícula exo, ¿sí o no? Muy bien. Exocitosis. La exocitosis es salida de material útil. Sí, es cuando sale un material que la célula ha fabricado o es un material que la célula lo tiene como materia no digerida. Entonces, hay dos tipos. Hay dos tipos, jóvenes. ¿Cuáles son estos dos tipos que nosotros vamos a encontrar por acá? ¿Cuáles serían estos dos tipos? ¿Cuáles serían estos dos tipos? Claro, muy bien. Si sale un material útil que la célula ha fabricado, ¿cómo se llama si saca un material útil? Si sale un material útil, vamos a poner acá, si es que sale, por ejemplo, una proteína que la célula ha formado, vamos a poner, si sale un material útil, ¿cómo se llama eso? Si lo que sale es un material útil, una proteína, un azúcar que ha fabricado la célula, ¿cómo se le llama? Se le llama secreción. A esto se le conoce como secreción. ¿Ya? Y si sale un material no útil, un material que no sirve, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Si sale un material no útil, se le va a llamar egestión. Ahí está. O sea que la célula, no, excreción no es el término adecuado, pero sí se le va a llamar egestión. ¿Ya? Egestión es salida de material no útil. ¿Ya? Es salida de material no útil. ¿Entendido? Es salida de material no útil. En cambio, secreción es salida de material útil. Ahí están todos los transportes que podemos ver dentro de la célula. ¿Ya, muchacho? Muy bien, todos con nuestro material. A ver, vamos a corroborar el material y te muestro un videíto. Te muestro un video, muchacho, para que tú anexes las ideas que estamos planteando por acá. ¿Estamos de acuerdo? A ver, todos con su material, porque tengo que explicarte, tengo que hablarte también, muchachos, sobre soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Una foto, ya. A ver, fotito, fotito, fotito. Ya. A ver, tómale una captura ahí. Ya está. Mira, ahí está todo resumido ahí. Obviamente hay más cosas, pero esa es una de las cosas más importantes que el alumno debe saber para su examen. ¿Ya? La pregunta 1. Miren, chicos, la pregunta 1 dice, la bomba de sodio y potasio. Gracias a los chicos que están compartiendo la fotito. A ver, la pregunta 1 nos dice, la bomba de sodio y potasio transporta sustancias en contra de la gradiente. Claro. Barco. 2. El transporte activo, el movimiento de las moléculas en contra de la gradiente de concentración, gasta energía. Este tipo de transporte está mediado por proteínas. A ver, chicos, el transporte activo dice que está mediado por proteínas. Sí, sí, ahorita cambiamos la batería. Gracias por avisar. Ahorita lo cambiamos, no te preocupes. ¿Sí? Ya. La 2. ¿Cuál marcarías en la 2? Dice el transporte activo es el movimiento de moléculas en contra de la gradiente que de concentración gasta energía. Este tipo de transporte está mediado por proteínas que hidrolizan al ATP, rompen al adenosín trifosfato, lo rompen. Exacto.
Avión. 3. Los monosacáridos ingresan al interior. ¿Quién es el monosacárido más importante? La glucosa. Entran por difusión facilitada. Barco. 4. Los macrófagos. Los macrófagos, ¿quiénes son? Son células grandes que se dedican a comer. Fago es comer. Te dice, ingieren partículas extrañas. Él puede ser un macrófago. Y si está ingiriendo una partícula extraña, entonces esta partícula extraña, si está entrando, se llamará o no fagocitosis. Claro que sí, al proceso se le va a llamar la fagocitosis. Dedo. 5. ¿Qué proceso permite el movimiento de moléculas de una región de baja concentración a una región de alta concentración? Transporte activo. Facilito, transporte activo. 6. Correlación de ambas columnas. Chicos, ¿el agua qué hace? El agua es ósmosis. El agua es ósmosis. 1 con C. El oxígeno, ¿qué hace el oxígeno? El oxígeno hace difusión simple, o sea, 2 con A. ¿Qué más? La glucosa hace transporte facilitado, correcto. Y el sodio hace transporte activo si es la bomba. 6B. 7. El esquema mostrado dice representa a la secuencia de eventos. Muchachos, están usando bolsitas para entrar o sacar. ¿Qué dices? ¿Entrar o sacar? Están sacando. Entonces, ¿es endo o es exo? Endo o exo. ¿Qué dices? Endo o exo. Exo, profesor. Exo, muy bien. Es exo. Entonces, ¿qué marcamos? Exocitosis. ¿Ya? 8. La difusión facilitada, ¿qué cosa es? ¿Qué se hace en la difusión facilitada? En la difusión facilitada, ¿qué dice acá? Se utilizan proteínas transportadoras. 8B. 8B. La 9 lo dejamos un ratito, te voy a explicar eso. La 10, la captura celular de una partícula a través de la fagocitosis. Es una forma, chicos, la fagocitosis es una forma ¿de qué? Endo. Claro, la fagocitosis es una forma de endo. 10 barco. El mecanismo por el cual una ameba engloba una bacteria. Bueno, sería el mismo caso, ¿no? Fagocitosis. 12. Si los iones sodio ingresan a la célula y los iones potasio salen de la célula a favor de la gradiente, ¿qué está ocurriendo? Si dice a favor de la gradiente, ¿qué está ocurriendo? ¿Transporte activo? No, está ocurriendo transporte pasivo. Pasivo sería la clave. ¿Ya? 12 casa. 13. Las sustancias que ingresan por difusión facilitada a la célula. ¿Qué marcas ahí? Las sustancias que ingresan por difusión facilitada, ellas están entrando por difusión facilitada. ¿Qué se cumple? Pasan por canales proteicos de un medio de mayor a un medio de menor concentración. Eso es lo que está pasando, muchachos, en la llamada difusión facilitada. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Y la siguiente, 14, ¿cuál marcas?
¿Cuál marcaría, muchacho, en la siguiente? Claro, ahí si nos dice el transporte pasivo, puntos suspensivos, a través de la membrana plasmática. A ver, muchacho, ¿qué dices? ¿Qué dices? El transporte pasivo, ¿qué se cumple ahí? El transporte pasivo, claro, permite tanto el ingreso como la salida. Pueden entrar, pueden salir. Pueden salir, pueden entrar o salir sin gasto de energía, ¿ya? Pueden entrar o salir sin gasto de energía, ¿entendido? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nosotros encontramos ahí. ¿Estamos? Dedo. 15, ósmosis. ¿Qué se sabe con respecto a la ósmosis? A ver, ¿qué se sabe con respecto a la ósmosis? Es la difusión simple de moléculas de agua. Claro, difusión simple de moléculas de agua. La 16, esperen, ahí vamos a ver algo en la 16. Vamos a hacer la 17 y la 18. Quiero mostrarte un video, ¿ya? La 17 y la 18. La 17, el transporte en la cual la célula no gasta ATP, se denomina, ¿cuál? Pasivo, mientras aquel que se hidroliza el ATP es llamado activo. Claro, barco sería la respuesta. Barco sería la respuesta. Y en la 18, en la respiración interna, las células intercambian gases por el mecanismo, los gases respiratorios. ¿Qué hacen? Difusión simple. Así es. ¿Qué tal? ¿Se comprendió o no? A ver, los leo, los leo. ¿Se comprendió, muchachos, cómo es el transporte pasivo, cómo es el transporte activo, cómo es la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte por bombas? Gracias, Lucero, gracias, gracias. La bomba, ya, pero lo repetimos con un videíto. ¿Qué te parece? Este video te va a ayudar a comprender un poco más de lo que hemos hablado el día de hoy. Sí, sí, la batería la señorita, la tutora Kate, ha salido un ratito y no está. A ver, un ratito. Esa reacción se llama de sustitución doble. No está, muchachos. A ver, a ver, a ver. Ah. A ver, vamos a esperar un ratito que venga. ¿Puedo borrar por mientras? Te quiero mostrar un videíto que te va a ayudar, pero con respecto a la bomba de sodio y potasio, a ver, ¿por qué tiene que ocurrir bomba de sodio y potasio? ¿Sabes por qué tiene que ocurrir la bomba de sodio y potasio? Porque estaba diciendo que si el sodio solamente entra, si solamente entra por transporte pasivo, va a llegar el momento en la cual haya menos. Y eso no debe pasar. O sea, si el sodio solo se dedica a entrar, va a llegar el momento en que acá se haga menos y acá más. Para regular eso, entonces la bomba saca sodio. ¿Me dejo entender? Claro, o sea, para poder regular eso, la bomba lo que hace es sacar 3 sodios y luego introduce 2 potasios. Esto lo hace rompiendo al ATP. Tiene que romper la molécula de ATP. ¿Ya? Si no rompe el ATP, entonces hay un problemita ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo son estos de los tipos de soluciones? Facilito, ¿ah? Mira. Facilito, muchachos. Vamos a borrar esto.
Ya está, mira, te he hecho recordar todo sobre envoltura. Todo el tema pasado lo hemos recordado. Hemos acabado la separata, casi acabado, porque faltan 2 preguntas. Y quiero mostrarte el video, muchacho, pero no quiero usar la computadora de su tutora sin su permiso, por eso tengo que esperarla, no viene todavía. Pero bueno, vamos a hablar de soluciones por mientras, ya para retirarme, mira. ¿Cuándo decimos que una solución es hipotónica? Una solución es hipotónica cuando tiene pocos solutos. Ejemplo, agua destilada. Ahí está, agua destilada. El agua destilada, llamada agua pura, el agua destilada, chicos, llamada agua pura, es una solución ¿de qué tipo? Es hipotónica porque tiene pocos solutos. Mira, tiene acá un soluto, acá otro soluto y nada más. Solo tiene estos 2 solutos, poquito. Y si yo sumerjo un glóbulo rojo que tiene muchachos por acá 5 solutos, entonces si el medio que está afuera, si el medio que está afuera es hipotónico, ¿cómo sería lo que está adentro? Adentro del glóbulo rojo sería, ¿cómo sería el interior del glóbulo rojo? Su interior, ¿cómo sería? Hipertónico. Claro, porque tiene, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Más solutos que afuera. Entonces, ¿qué te pide la Universidad San Marcos? Te pide analizar el agua hacia dónde se mueve. ¿El agua entra o sale? ¿Qué dices? Porque hay agua dentro de la célula y hay agua afuera. Pero el agua, ¿a dónde se mueve? ¿Entra o sale? ¿Ah? A ver, escucha, mira, si esto de acá son 2 solutos y acá tenemos 5 solutos, pregunta para todos, ¿dónde hay más soluto? ¿En A o en B? ¿Dónde hay más solutos? En B, En B, profe, eso es lógico. Exacto, muchacho. El soluto en B es mayor que en A. Excelente. Pero ahora te pregunto, ¿lo que no es soluto qué es? A ver, si esto es soluto, ¿lo que no es soluto qué es? ¿Qué sería lo que no es soluto? Lo que no es soluto, lo que no es soluto. Solvente. solvente. Claro. ¿Y el solvente acaso no es el agua? El agua. ¿Quién tiene más solvente? ¿A o B? A. Excelente, muchacho. El agua es mayor en A que en B. ¿Sí o no? ¿Todos vieron eso? Facilito. Claro. Y ahora te pregunto, ¿el soluto cómo se mueve? El soluto A. ¿El soluto cómo se mueve? ¿De A a B o de B a A? El soluto. ¿Cómo se mueve el soluto? A ver, ¿el soluto cómo se mueve? De B hacia Del A, B a A. porque de mayor a menor. ¿Y el solvente, el agua, cómo se mueve? Así es, de A a B. Así es, de A a B. ¿Entendido? Conclusión, el agua siempre se va a donde hay más que soluto. A donde hay más soluto, el agua siempre va. Uy, se acabó la batería. ¿Right? ¿Sacó? Ahí. Ah, creo que sí. Ah, sí. Ahí está. Ya. Entonces, ¿está claro el análisis? El agua se mueve hacia donde hay más solutos. Ahora vuelvo a preguntar, ¿el agua entra o sale? El agua Sa- Entra. entra. Muy bien, muchacho. Claro, porque no estoy analizando el solvente. Estoy analizando el agua. El agua entra. ¿Y qué pasa si la célula se llena de agua?
Se hincha, se hincha, se hincha y revienta. ¿Y cómo se llama cuando la célula revienta? A esto se le llama lisis. Lisis. Claro. En cambio, si esto le pasara a una célula vegetal, se llena de agua y se hincha, pero no revienta. Y a esto le llaman turgencia. Turgencia. ¿Entendido? Turgencia le ocurre ¿a qué célula? A la célula vegetal. Y lisis, ¿a quién le ocurre? A la célula animal. ¿Por qué la célula vegetal no se rompe? Porque tiene pared, ¿sí o no? Y en el último caso, ya para terminar, muchacho, en el último caso sería el mismo análisis, ahora hipertónico. ¿Qué será una solución hipertónica? Aquella que tiene bastante, ¿qué? Soluto. Ejemplo, el agua del mar. El agua del mar tiene bastantes sales, tiene bastante soluto. Y si yo tengo acá el agua del mar, entonces esa agua del mar tiene bastantes solutos. Chicos, ¿y qué va a pasar si tiene bastantes solutos? Si yo sumerjo un glóbulo rojo, pregunta para todos, ¿el agua entra o sale? ¿Qué hace el agua? ¿Entra o sale? Ahora al Sale. revés. Ahora el agua sale. ¿Por qué? Porque afuera hay más solutos. Y si el agua sale, ¿qué le pasa a la célula? Se deshidrata. Y cuando la célula se deshidrata, esto se llama crenación. Crenación es cuando la célula se deshidrata. Esto le pasa ¿a qué célula? A la célula animal. En cambio, la vegetal, cuando se deshidrata, su vacuola pierde agua. ¿Y cómo se le llama a la deshidratación de la vacuola? Plasmólisis. Nada más, esos dos análisis son los que tú tienes que tener en cuenta para el examen. ¿Ya, muchacho? Muy bien, ya queda pendiente entonces para la siguiente, ya te muestro un videíto donde puedas ver esta dinámica que ocurre en la membrana celular. Pero tú prometes repasar. ¿Ya, muchacho? Muy bien, cuídense bastante, estamos en hora. Un abrazo para todos, cuídense, gracias. Gracias, profe, por la Chao, clase. profesor. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias por la clase, profesor. Cuídate. Gracias chicos, cuídense. Listo. Listo, profe.